Saludos y una semana más, bienvenidos. Sí, aquí estamos para debatir sobre todo lo que se nos ponga encima de la mesa, que como cada semana la verdad es que no es poco de lo que tenemos que debatir. Y hoy más que nunca hay muchos temas locales, hay temas nacionales que como siempre nos afectan y además las noticias de última hora que también nos hacen poder comentar cómo van las cosas en Granada, también en España, así que sin más, rápidamente vamos a presentar a nuestros contertulios habituales. Juan Pinilla, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Genial. Un poco resfriado, pero bien. Bueno, ya, el cambio del tiempo. Eso te iba a decir, digo, con los tiempos hay algunos que casi ni vienen. Estamos no turnándonos. No es el caso de Agustín. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Enrique Moratalla, ¿qué tal? Bien. Enrique ha venido hoy con su pañuelo, todo elegante él, para hacer frente al invierno. Arregladito está para guapísimo ir, con el pañuelo, dice. como para ir de frío. boda. Es por el frío. Y hoy se incorpora a nuestra mesa de debate nuestro compañero periodista Paco Espino. Hola Paco, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido, que creo que es la primera vez que compartimos mesa, no estoy segura. Creo o que quizá alguna vez ya Creo compartimos. que es la segunda, porque para mí es inolvidable. Yo entiendo que para ti no, pero para mí es la segunda. Bueno, vamos a hablarles hoy de un tema que sin duda ha sido noticia en las últimas horas. Lo cierto es que el médico Jesús Candel lleva pues siendo noticia, abriendo portadas durante mucho tiempo por diferentes motivos. En los últimos días, por empezar por la última novedad, algo que hemos conocido esta misma mañana, se denunció a mediados del mes de octubre, pero lo hemos conocido hace apenas unas horas. El médico Jesús Candel, como saben ustedes, que preside la Asociación Justicia por la Sanidad, pues ha denunciado a toda la cúpula de la Consejería de Salud por, según afirma la denuncia, 10 años de prevaricación. La acusación se eleva contra 4 consejeros, 3 gerentes del SAS y 2 directores generales. Los motivos, las unidades de gestión y el sistema de nombramiento de cargos. En esta denuncia, y les cuento rápidamente y les pongo en contexto, se señala como responsables de estos actos a los consejeros María Jesús Montero, que dirigió la Consejería de Salud de 2004 a 2013, María José Sánchez, que lo hizo de 2013 a 2015, Aquilino Alonso, consejero de Salud de 2015 a 2017, y la actual consejera de Salud, que es Marina Álvarez. También ha denunciado a los antiguos directores gerentes del SAS, como Juan Carlos Castro, José Luis Gutiérrez y José Manuel Aranda, a Rafael Burgos, al antiguo director general de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, y a Celia Gómez, actual directora general y profesional de Servicio Andaluz de Salud. Bueno, Jesús Candel venía advirtiendo desde hace mucho tiempo que lo suyo iban a ser denuncias, que las estaba preparando. En principio no entraremos, si queréis lo hacemos. En las redes sociales venía advirtiendo que esto iba a ocurrir, con pues la polémica que últimamente además están generando precisamente sus apariciones en las redes sociales. Yo no sé qué opináis. Hay quien dice que esto es un faro para mantener encendida un poco la llama, o realmente puede tener pruebas de que esto es así. Yo entiendo que sin pruebas no creo que se hubiera metido en este fregado, ¿no?, como decimos. Juan. Claro, yo también entiendo que sin pruebas y sin evidencia. De todas formas, quería preguntar, ¿lo han admitido a trámite o no? Simplemente... Hoy lo que hemos conocido es que presentó esa denuncia. En el juzgado número 4, efectivamente. Bueno, a mí me parece bien, es decir, la Asociación Justicia por la Sanidad, que creo que se llama, ¿verdad?, que la preside él, y él es la cabeza más visible, sin lugar a dudas, que presente una denuncia de tal calibre, que estamos hablando de 4 consejeros del personal. A mí me parece pues interesante, y ver si la justicia, primero si la admiten a trámite. Él sin duda estaría ganando posicionamientos, porque venimos de un tiempo en el que Jesús Candel, que pasó de ser una persona absolutamente intocable, en las últimas semanas se cuestiona mucho su modus operandi, ¿no? En ese sentido, a mí me parece, porque siempre se habla del corporativismo médico, de lo difícil que es actuar contra la Junta de Andalucía, y a mí me parece, una operación arriesgada y que hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Pero el que hipotéticamente a Jesús Candel se le diese la razón en su denuncia, que sin duda puede ser beneficioso para el conjunto de la sociedad, y así hace la lectura la mayoría de la gente que lo sigue, ¿no? No justifica, y el otro día lo dijimos aquí, Osin Maldestán, aquella frase que decía de que no me gustan los héroes porque hacen mucho ruido. Yo creo que él se ha convertido en una especie de héroe, además con todo su... creo que él es consciente de ello y además le gusta y le agrada.
el que incluso le llegase la justicia a dar la razón, creo que sigue sin justificar los medios y las actuaciones tan desproporcionadas y, por supuesto, esas casi, bueno, ya no solo denuncias que pueden existir, pero sino casi amenazas que lanza a través de las redes sociales. José Agustín, por cierto, por completar un poquillo, a vosotros también abundáis por donde queráis. No esa era la noticia de hoy, pero ayer la que conocíamos era que 85 profesionales sanitarios han denunciado el presunto machismo con el que el doctor Jesús Candel podría estar tratando a sus compañeras en el Hospital Virgen de las Nieves. Han firmado un escrito ante la Comisión de Igualdad de este centro sanitario denunciando el acoso psicológico, presunto acoso psicológico del médico a sus compañeras. Mira, hay un ámbito político en el cual las opiniones sobre la gestión del SAT llevan mucho tiempo dando vueltas, ¿no? Si se han gestionado bien, si se ha gestionado mal, si sería mejor 2 hospitales o si sería mejor 1. Ese es el ámbito de la decisión política. Pero aquí lo que estamos viendo en estos días es que se ha saltado de lo que es la discusión política a la discusión jurídica. Entonces, lo de Jesús Candel va de farol, a los tribunales no se va de farol. O se va a presentar una denuncia real o se puede cometer un delito de denuncia falsa. O sea que yo en principio debo pensar que si ha ido nada menos que contra 4 consejeros y por un periodo de aproximadamente más de 10 años, no sé si de 10 años, ¿no? Pues debe tener algunas pruebas sólidas, insisto, no de gestión, no de si es mejor abrir o cerrar un hospital, sino si se ha nombrado a una persona en contra del ordenamiento jurídico o si se ha nombrado a un senador presidente de un hospital, en fin, cualquier tipo de cosas que sea un quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Por decirlo de alguna forma, hemos cambiado el ámbito de discusión, hemos cambiado del ámbito político al ámbito jurídico. Entonces, por favor, aquí no hay faroles, aquí hay o quebrantamiento, violación del ordenamiento jurídico o no, ¿no? Enrique. Bueno, vamos a ver, porque el tema de Candel viene de muchísimo tiempo, claro, atrás. Porque además aquí perdona, insisto, hablo un poco, es que además yo creo que se está dando una doble situación que con esto, ¿no? Por un lado lo que decía Juan, sus apariciones en redes sociales y las consecuencias que pueden estar teniendo este tipo de apariciones y la causa que se defiende en ese tipo de apariciones, que yo no sé hasta qué punto lo que se publica en redes sociales puede estar o no perjudicando la causa que realmente él puede estar defendiendo y que, vamos, como mucha gente dice, esto se defiende en los tribunales y, oye, realmente es el paso que ha dado, llevaba advirtiendo muchísimo tiempo. Sí, pero hay 2 ámbitos, como ha dicho Agustín, perfectamente definidos. En primer lugar, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo en apoyar decisiones de ámbito político conceptual. O sea, había un proyecto que era un proyecto político de funcionamiento y él se opuso a ese concepto y planteó otro tipo de modelo. Eso es perfectamente legítimo y además lo peleó socialmente y movilizó a la gente. Y hasta ahí no hay nada que decir. O no hay nada que decir en cuanto al concepto, en cuanto a la forma, se puede decir todo, porque yo creo que una vez conseguido el éxito social que él tuvo, y esto es una percepción muy personal, yo creo que él no ha sabido digerir adecuadamente el éxito que ha tenido. Y al no saber digerirlo adecuadamente, ha ido aumentando la escala, tú sabes de eso un poco, Juan, y a la hora de dirigirse en las redes para hacer cualquier tipo de comentario, yo he tenido la ocasión de ver varios vídeos y la verdad es que son sobrecogedores. El nivel de descalificación, de insultos, es un lenguaje absolutamente desproporcionado y soez. Por tanto, en los aspectos formales y conceptuales que tuviese razón, las formas lo hacen que lo pierda. De una forma, en mi opinión, manifiesta. Creo que, en ese sentido, creo que comete un grave error. Ya no sé, ya se verá, puesto que se está llevando todo no al terreno de
diálogo conceptual o de opinión política sobre un modelo de gestión, que es lo que en un principio se estaba debatiendo, sino que ya se está llevando a un terreno absolutamente judicializando todo eso. Y entonces, bueno, pues él ha denunciado, no son 10, son 13 años, desde el 2004, 13 años, denunciando a todo el que haya tenido algún tipo de responsabilidad en los órganos de la Consejería de Salud. Bueno, me parece, yo no sé desde el punto de vista de técnica jurídica, pero me parece que es una causa demasiado amplia y demasiado global, ¿no?, para que todos estén permanentemente tomando decisiones e incurriendo en algún tipo de delito. Pero también, a su vez, ha sido denunciado ahora por las compañeras de el Virgen de las Nieves por el trato vejatorio que, según ellas, están recibiendo por parte del doctor. Yo, insisto, creo que la parte de poder discutir abiertamente y defender abiertamente un modelo de gestión que esté en contra del que toma, digamos, el poder de la consejería, es absolutamente legítimo y estupendo. En las formas, creo que durante muchísimo tiempo ha sido desproporcionado y fuera de lugar. ¿El fin en este sentido puede justificar los medios? Qué frase tan manida y tan escuchada a lo largo de todos los tiempos. Puede justificar el fin, puede justificar los miedos, sí. Yo creo que lo que sí es desproporcionado y soez es la situación de la sanidad andaluza. Yo creo que sí es desproporcionado y soez. Tengo, bueno, gente muy, amigos, gente muy próxima, pareja incluso, que trabajan en ese medio. El deterioro sistemático que se está produciendo en la sanidad pública andaluza es ya vergonzoso. Se está infradotando a los hospitales en perjuicio de los pacientes y en un daño colateral muy importante en perjuicio de los profesionales de la sanidad. Y además que no se nos olvide una cosa, gracias a esos profesionales, la sanidad pública andaluza y la sanidad pública española en general, un proceso de privatización y neoliberalización salvaje que se viene produciendo desde el año 1984, cuando se empezó a diversificar el trabajo en la sanidad pública, se empezaron a contratar empresas ajenas. Fue en ese año, con la reforma sanitaria famosa del PSOE, lo único que se iba era esa tentativa de privatización que ha acabado por, bueno, en casos muy particulares que conozco, por engrandecer económicamente a muchos profesionales de la sanidad que dejaron de ser médicos en su momento y que ha acabado perjudicando a los pacientes. Respecto a la personalidad de la persona que de alguna manera ilumina todo este proyecto, yo creo que ya vale. Es decir, efectivamente el personaje utiliza un lenguaje improcedente que parece procedente en el caso que nos ocupa, que es el de la sanidad pública. De pronto uno ve un titular en un periódico que dice: Candel denuncia a toda la cúpula de salud por 10 años de prevaricación. No es Candel. Vamos a ver, estamos personalizando una cuestión que es de una asociación que cada vez tiene más miembros, cada vez es más poderosa, que es la Asociación Justicia por la Sanidad. Es decir, no es el personaje. Tenemos que empezar ya a olvidarnos de ese personaje. Es una asociación de gente muy profesional de diferentes materias, jurídicas, sanitarias y técnicas, que está detrás de esta cuestión. Para denunciar todo este proceso, como decía ahí antes, de tantísimos años, bueno, yo por mi experiencia en el mundo de la fiscalía y tal, yo sé que se necesita
un material probatorio muy sólido para que incluso hasta te dejen entrar en la Fiscalía en primera instancia, ¿no? ¿Todo vale en redes? Alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Yo miro un poco a Agustín. No sé si está claro si hay límites o no en redes de lo que podemos decir, no podemos decir, lo que se puede denunciar o no que se puede denunciar. No sé si está este tipo de actitudes. ¿Todo vale? Bueno, es jurisprudencia, ¿no? Sí, ya tenemos. Las redes no dejan de ser una manifestación de la vida moderna. Y por tanto, lo que no se puede decir en la televisión tampoco se puede decir en redes. Lo que no se puede decir en la barra de un bar con 10 personas tampoco se puede decir en redes. Precisamente ya hemos tenido varios casos de personas condenadas en los que precisamente la duda ha sido si los jueces no han sido excesivamente estrictos, ¿no? La sensación general que tenemos los ciudadanos es que hay mucha gente diciendo muchas barbaridades en las redes y no se persigue, pero porque los destinatarios no se lo toman en serio. Pero el criterio debe ser, lo que no se puede decir en la vida, en la calle, no se puede decir en las redes. Bueno, no sé si con respecto a lo que ha dicho Baugar, una cosa es el debate de las redes, yo lo decía antes, otra cosa es el debate político, decía Agustín, otra cosa es el debate de fondo, que es lo que realmente ha puesto sobre la mesa Paco, la situación real de la sanidad, lo que está ocurriendo en los últimos años. Este colectivo de personas han puesto sobre la mesa la realidad de lo que está ocurriendo en la sanidad. Luego hay, por supuesto, una lección de opinadores, es lo bueno que tiene la democracia, que es que cualquier imbécil puede soltar una estupidez en cualquier momento. Esa es una de las desventajas de la democracia. Por otro lado, hay un proceso absolutamente irreflexivo, una falta de elaboración de lo que se piensa, una falta incluso hasta diría yo, de honorabilidad por parte de los medios de comunicación, que a veces es vergonzosa. Esta mañana veía en un medio de comunicación una foto manipulada, hecha con Photoshop, con unos niños en mitad de una carretera y una pancartita, un pasquín de libertad a los presos políticos. La huelga de Cataluña, entiendo a qué te refieres. Una foto que se ha publicado hoy, que se veían niños pequeños en mitad de un asfalto, donde era que ha sido muy criticada por el supuesto uso de los Claro, de los pero medios, ¿no? Si tú aumentas un poco el tamaño de la foto, verás que las cabecitas inocentes de esos niños están recortadas por alguien no tan inocente que pretende contarle a la gente lo malos y las penas de muerte que se merece ya no la cárcel, sino todo el pueblo catalán en general. Estamos viviendo una época de un auténtico desconcierto intelectual, de una falta de cultura enorme y luego de una proliferación muy interesante de un fascismo larvado que ya ocurrió en los años 20, donde lo que se pretende contar es una mentira que se sobredimensiona hasta el momento que se crea una opinión más o menos certificada. Ese es el momento en el que estamos viviendo ahora. Bueno, yo quería resaltar, porque antes, no sé si me he explicado mal, pero a mí sí me parece bien que se presenten denuncias además ante una acusación tan grave como es la prevaricación, ¿no? En el caso de la Asociación Justicia por la Sanidad. Sí es verdad que Jesús Candel está ejerciendo de cabeza absolutamente visible, pero tampoco perdamos en el horizonte que él pretende presentarse a unas elecciones, por lo menos hasta ahí tengo leído y entendido en Granada. Entonces supongo que a él eso también le hace bastante el juego. Pero sí me parece interesante, ¿no?, esta estrategia que se está utilizando para denunciar, porque no sé si conocéis la noticia de que se ha presentado la asociación Graco esta mañana o hace un par de días, que es una asociación en la que empresarios, gente de todos los partidos, tanto de izquierdas como de derechas, han constituido para apoyar jurídicamente a personas que tienen pruebas ante casos de corrupción y quieren denunciarlo. A mí eso me parece genial. Es
Es decir, si hablamos de honorabilidad y hablamos de la perversión que existe efectivamente en torno a tantas cuestiones, a mí sí me parece muy bien que, y lo hemos defendido incluso en esta mesa, hay gente de derecha que son muy honrados, hay gente de izquierda que son muy honrados, no todos los políticos son efectivamente corruptos, que es uno de los eslóganes que hoy día más escuchamos por ahí, y yo creo que la sociedad eso debe tenerlo claro. Por lo tanto, me parece muy bien que sea Asociación Justicia para la Sanidad, que sea a través de asociaciones, porque supongo que una única persona canalizar una denuncia tan gorda son complicados, ¿no? Y quería un poco resaltar esto. Bueno, yo creo que hay asuntos que van más allá de ideología política y de partidos políticos, o por lo menos deberían, ¿no? Como por ejemplo el tema de la corrupción, que sean capaces de unirse por un objetivo común. Hay cosas que yo creo que deberían ir más allá, ¿no? Todo lo que colabore para que una democracia sea transparente es fundamental y fortalece a una sociedad democrática. Claro, ese juego y esa transparencia también da lugar a que asociaciones como Manos Limpias hagan lo que han hecho. Bueno, eso es irremediable, pero como se supone y en eso debemos de creer, que los poderes son independientes, pues para eso está la justicia. Bueno, he dicho justicia y mira Agustín, pero yo es que me he Agustín, quedado... no sé si le ha dado miedo decir algo, ha dicho que es una justicia, me miran a mí. Yo es que me he quedado atascado lo mismo, en que Justicia por la Sanidad puede llevar muchísima razón en todo lo que dice y puede demostrar que hay un deterioro en los últimos 30 años de la sanidad andaluza, puede demostrar todo lo que quiera. Pero eso es una cosa. Y otra es que los altos directivos de la sanidad hayan cometido delitos. Vamos a pensar en cosas que a lo mejor a algunos no nos gustan. La Comunidad Autónoma de Valencia durante un tiempo gestionó o pasó a fórmulas privadas muchos hospitales, ¿cierto? Y ahora ha llegado otra fórmula de un pacto de progreso y está rescatando, en la medida de lo posible, está rescatando esos hospitales. Que yo sepa, ni unos ni otros cometieron delitos. Son opciones políticas que a unos les gustan más unas y a otros otras. Aquí la cuestión es distinta. Aquí es que se está acusando de haber cometido, si no lo he entendido mal, prevaricación en el nombramiento de muchos directivos. Entonces, a lo mejor nos podemos encontrar como un caso como han sido las subvenciones de la Junta, que es verdad, acordaros a las empresas privadas, que es verdad que se pasó un sistema que la Fiscalía ha considerado que ese sistema era ilegal y por tanto ha enganchado a un montón de consejeros. Pues lo mismo, a lo mejor aquí hay algo de eso, a lo mejor hay alguna práctica que se impuso en el 2012 o en el 2004 y todos los consejeros la han ido haciendo con mayor o menor información y nos encontramos con un gran escándalo jurídico, insisto. O sea, a mí lo que me llama la atención de esto es que ya no se trata de un informe sobre el mal funcionamiento de la administración, sino que se trata de una denuncia sobre la comisión de delitos concretos con personas y apellidos, ¿no? Sí, yo creo que este es precisamente el momento de la verdad. Ya no valen los aspavientos, ya no valen las faltas de ortografía morales y teatrales, y ahora tienen que enfrentarse a hechos muy concretos. En este caso han denunciado 5 casos relacionados con la prevaricación administrativa. Llevará mucho tiempo investigar sobre esos 5 casos y de todas maneras eso es como dice Agustín, eso solo tiene una salida y solo hay un camino. O sea que se ha acabado el aspaviento, ya no valen los aspavientos. Bueno, no sé si han acabado los aspavientos o no, y en los pocos minutos que nos quedan para hacer una pequeña pausa y volver después de la publicidad, para lo que también parece que puede estar ocurriendo en Cetursa, ya saben ustedes, la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, porque también precisamente hoy hemos conocido a través de los medios de comunicación un informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas de Andalucía
y que vendría a advertir sobre unas supuestas irregularidades que se estuvieran dando o se estarían dando entre los directivos de Cetursa. Según esta auditoría, por ponerles como siempre un poco en contexto, los directivos de Cetursa se han acogido a todo tipo de tretas para sortear la ley que en 2002 y en plena crisis impedía que ningún responsable de ente público cobrara más que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que en este caso cobra a día de hoy 64.000 euros. Pues según este informe, algunos de estos directivos cobraron durante 2 años retribuciones de alta dirección incumpliendo esta ley. Y dice este informe, estos hechos podrían constituir un supuesto indiciario de responsabilidad contablemente administrativa, según alerta la Cámara de Cuentas. Pero bueno, va a más, porque habla también de jefes de servicio que cobraban hasta 68.000 euros. En definitiva, habla de, no sé si la palabra es descontrol, quizá no sea esa la palabra, pero sido un incumplimiento de la ley en cuanto al menos esto se refiere. Hay para quien esto no le viene de grande, no sé para vosotros. ¿Ya? ¿Quién creáis, por ejemplo? Yo creo que descontrol no hay, hay un control absoluto de quién debe llevarse la mayor cantidad de dinero, si es así, porque estamos hablando en el terreno de la especulación, como siempre, ¿no? Entonces, yo a veces como periodista y individuo de calle, a veces me sorprende este tipo de informaciones que tienen visos o un cierto decorado de verosimilitud, simplemente por levantar como una especie de polvareda en torno a determinadas cuestiones. No lo sé, si volvemos a lo de antes. Ahora es tarea de los jueces, no digo de la justicia, digo de los jueces y de los investigadores adecuados, que por cierto en Andalucía lo hay muy buenos, de demostrar si esto es cierto o no. Bueno, déjame un poco que hable jurídicamente. La Cámara de Cuentas es un organismo que depende del Parlamento de Andalucía. Lo preside Antonio López, que es un catedrático de contabilidad de Granada, y que da casualidad es amigo mío, por lo cual me parece una persona muy seria, muy responsable, que han hecho un informe sobre Cetursa y lo que han sacado ellos son aspectos francamente preocupantes. La responsabilidad contable quiere decir que las personas a las que la hayan cometido tienen la obligación de abonar el dinero, devolver dinero. Lo que pasa es que la responsabilidad contable en España solamente la puede establecer el Tribunal de Cuentas. Por tanto, la Cámara de Cuentas tendría que pasarle esa documentación al Tribunal. Y si el Tribunal, además de la responsabilidad contable que la fija él, y por tanto, si decide que la persona X ha usado mal los fondos públicos en 1 millón de euros y tiene que devolverlo, además de eso, puede estimar que hay indicios de delito. Entonces lo que hace es que pasa a la jurisdicción normal, a lo que se llama el tanto de culpa. Y el tanto de culpa ya parte de lo que haya fijado el tribunal. Es decir, si el tribunal dice, aquí falta 1 millón de euros y que se lo ha llevado Sutanito, ese 1 millón de euros ya no se discute. Ya se podrá discutir si se lo llevó Sutanito, si no, si se lo llevó porque tenía autorizaciones, ¿me entendéis? Pero la responsabilidad contable queda absolutamente fijada. Por tanto, estamos hablando de cosas muy serias que pueden acabar con gente en la cárcel. Pueden acabar o no, porque ahora mismo lo que sabemos es que estamos en lo que se llama fase de alegaciones, en lo que es Sierra Nevada Cetursa tiene que dar sus alegaciones. A mí habéis sacado varias cosas discutibles, ¿no? Esto como que han tenido más sueldo de lo que permitían. Parece que lo que dice la prensa es que las alegaciones son, hombre, de alguna forma tenemos que competir en un mercado competitivo. Hay otra alegación que a mí me ha preocupado, que me pareció importante. Promonevada es una sociedad que está en quiebra y que el Cetursa solo tiene el 14% de acciones. A pesar de eso, Cetursa ha pagado en los últimos años todas las deudas de Promonevada, aparentemente sin guardar la proporción, ¿no? Que tendría que haber pagado el 14%. Entonces, aparentemente, con lo que ha salido en la prensa, ahí puede haber responsabilidad, repito lo que ha dicho la Cámara de Cuentas, ahí puede haber responsabilidad contable muy seria de 2 o 3 personas mínimo, ¿no? Hay para algunos que han dicho hoy que esto es la punta del iceberg de lo que puede venir después de lo que puede salir de esa gestión. Bueno, todo eso se verá. Todo eso se verá. Yo estoy de acuerdo con Agustín en que la Cámara de Cuentas es un organismo absolutamente serio y solvente,
Antonio, su presidente, es un tipo muy solvente y muy riguroso, y por tanto, si ellos han llegado a determinadas conclusiones, pues bueno, ahora viene el periodo de alegaciones, que se alegue lo que se tenga que alegar, pero en principio, pues es un tema preocupante. Bueno, preocupante, bueno, sí, para algunos es preocupante. ¿Vivís alguno en el Realejo? Yo he vivido. ¿Tenéis la suerte, o para algunos hoy en día desgracia, de vivir en el Realejo? Lo vamos a tratar enseguida, porque este fin de semana algunos vecinos de este barrio granadino pusieron el grito en el cielo. No solo ellos, sino que ha habido una concentración, una manifestación por las calles de Granada para pedir que por favor se les haga caso, se sienten abandonados, tienen problemas serios con el tráfico, denuncian que hay un caos de tráfico que es absolutamente imposible vivir allí, y aparte de eso muchos han denunciado, sobre todo en redes sociales, decíamos antes, lo ocurrido el fin de semana pasado cuando salieron a la calle las hermandades de la Virgen de las Angustias, creo que eran las 6 y media de la mañana, procesionaron con bandas de música, 6 tambores, decía Paco, y algunos vecinos decían, por favor, y se elevaron a los séptimos cielos, pues criticando esto que ocurrió la semana pasada en el Regio. Enseguida, a la vuelta, vamos a hablar de qué ocurre en este barrio granadino y si es para tanto. Enseguida volvemos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Yo les lanzaba la pregunta si alguno de nuestros contertulios vivía en el Realejo, decía afortunada o desgraciadamente hoy en día, me decían que no, pero que conocen a la perfección lo que allí ocurre y que ha llevado a algunos vecinos estos días atrás a manifestarse por las calles de Granada porque se sienten abandonados por las administraciones. Les preocupa el alto nivel de contaminación que actualmente vive el Realejo. Bueno, yo no sé si ustedes a media mañana alguna vez han conducido por la calle Molinos, eso es absolutamente tremendo y muchas veces insoportable pasear por la zona. Dicen que la movilidad allí es caótica e insostenible. Y a ellos se le ocurre algo que, verdad, que quizá nos pueda parecer más o menos chistoso o gracioso, pero que para algunos vecinos del Realejo les ha supuesto, por lo menos este fin de semana pasado, y no sé si es algo reiterativo, un verdadero problema. Les hablamos de pues una serie de procesiones que hubo el fin de semana pasado, alrededor de las 6 de la mañana, era muy temprano, yo les decía antes, acompañados con bandas municipales, decía Paco, con tambores y demás, batucadas y demás menesteres, que despertó a gran parte de los vecinos del Realejo, muchos de ellos que no se consideran, o que al menos pues no apoyan abiertamente el mundo cofrade, se han sentido pues muy molestos porque esto fuera así. Dicen, hay demasiadas procesiones y aquí en el Realejo vivimos todo tipo de ciudadanos, más católico, menos católico, a algunos les gusta más Semana Santa, a otros les gusta menos. Entonces, yo os pregunto, en la manera en la que conocéis, ¿qué ocurre en el Realejo? ¿Son reales todos estos problemas? ¿Son desproporcionadas las quejas de estos vecinos? Es que yo creo que hay dos ámbitos en esta historia. Uno es el Realejo, que efectivamente yo que soy, me gusta mucho el Campo del Príncipe y todas las zonas esas de bares. Yo soy procesionario de los bares y ese recorrido es magnífico porque hay, en fin, aparte muy buena gente. ¿No lleváis batucada ni nada, no? No, las batucadas pertenecen a las asociaciones del proceso de la zona de las cofradías. Es una cosa distinta. El tema del Realejo ya es la contaminación, es el ruido. El otro ámbito, el de las procesiones, eso sí es grave. Primero, yo considero que la religión es una actividad privada. Yo creo que los pueblos tienen que ser religiosos porque si no se extinguirían como pueblos, pero sí creo que los individuos pueden no serlo. Y entonces, como individuos, creo que los que intentan imponer un tipo de actitud de parafernalia, de gestualización una vez y otra vez y otra vez, porque es que no solo salen en procesión, es que se entrenan. Es que es increíble. Yo no sé si van a ir al Mundial de Rusia, pero entrenan y de pronto los ves con unos palios sin portar imagen alguna, que preocupa, cortan el tráfico. Y luego lo del otro día, exactamente a las 6 de la mañana, si es que yo vivo encima de la Fuente de las Batallas. Primero fue un gran despliegue eléctrico, creí que Rajoy nos iba a aplicar el 155 por algún sitio, gran cohetería, muy ruidosa por cierto, porque no eran castillos, eran cohetazos,
y luego un grupo de señores con una serie de velas asustando a los pacíficos borrachos que ya se retiraban para sus casas. A un hombre en ese estado etílico no le puede llegar a un señor con una vela amenazándolo, porque no sabe cuál va a ser su destino en ese momento. Entonces, tengamos compostura. Luego, a continuación, tambores. El problema no son los tambores, es la arritmia musical de los tambores. Es que esta gente no estudia música para tocar esos tambores y deberían hacerlo. Cantaron un Ave María y no era la de Schubert, era peor que eso. Era una señora con la melancolía propia de una heroína de Tennessee Williams, y todo eso a las 6 de la mañana, era horroroso. Y luego, como el número de la bestia es el 666, a las 12 vuelven a repetir lo mismo. Estamos, en fin, yo creo que ya vale, está muy bien la religión, pero por favor, practicarla en privado como otro tipo de actividades de carácter lujurioso. ¿Qué opináis, Enrique? Paquito, ¿cómo estás? Pues yo creo que el Realejo que no. Empieza a ser ¿Qué iba a decir? Yo creo que no. No. A todo lo que has dicho, no. Que no. El Realejo tiene un gravísimo problema. A mí me duele particularmente porque es un barrio maravilloso, como ha dicho Paco, absolutamente maravilloso. Sigue siendo barrio, y cada vez por distintas circunstancias se convierte más en un parque temático, y eso es muy peligroso. Pero sobre todo el grave problema que tiene, entiendo yo, que no es coyuntural, que es estructural y es permanente, es el despropósito de que el flujo que se le ha puesto a la calle Molino es insostenible. O sea, es imposible la cantidad de coches, sobre todo a determinadas horas, que son sobre las 9 de la mañana, entre 8:30 y 9, y el mediodía, porque hay dos colegios públicos y 4 concertados, los autobuses, los niños. Es una calle muy estrecha, entonces se colapsa permanentemente. Ya no solamente desde la contaminación y tal, sino que se le ha hecho una carga con flujo de circulación absolutamente impropio para ese barrio y para esa calle. Y eso tiene el ayuntamiento que echarle una pensada muy seria para qué hacer. Por otra parte, el acceso a la Alhambra también se deriva por esa calle, con lo cual es imposible. Bueno, para ir por ahí o por la autovía, pero claro, desde la ciudad por ahí, sí o sí. Entonces, ese es un problema de difícil solución, pero hay que tomar, y hay grandes males, grandes remedios. Sí. Yo creo que no hay términos medios. Hay que peatonalizar. Por ejemplo, decir grandes remedios, le ha faltado decir. Por esa zona hay ciudades europeas muchísimo más grandes que tienen peatonalizadas sus zonas históricas. Sí. Y esta es importante. Yo no sé, peatonalizar el Realejo, no lo sé, ¿cómo lo veis? Que son calles muy estrechas, ¿eh? Pero creas que no es una arteria importante también de salida y circulación. Hubo en los años 90 un concejal muy imaginativo que se llamaba Manuel Pesi, y no sé si recordaréis que propuso hacer un túnel subterráneo. Por el Realejo. Por el Realejo y por media Granada. Y hacer también un parque, un gran aparcamiento en el Cenete. En fin, hizo unas propuestas de estas que salieron 3 o 4 días en el periódico, se discutieron y luego se olvidaron, ¿no? No sé, algo como decía Enrique, algo tendrá que estudiar el ayuntamiento. Entonces, pues que lo estudie, ¿no? Yo mientras me gustaría hablar un poco sobre los derechos fundamentales. Cualquier derecho fundamental colectivo inevitablemente repercute en los ciudadanos. Por ejemplo, si alguien se quiere manifestar a las 7 de la tarde, como se manifiestan normalmente a favor de la República el 14 de abril, pues la gente que va por el centro de Granada lo acaba sufriendo, o el 1 de mayo o cualquier otro día. Los ciudadanos tenemos que comprender que el ejercicio de nuestra libertad deambulatoria se ve afectada esos días que hay derecho de manifestación. Bueno, pues lo mismo sucede con el derecho a la libertad religiosa. Tenemos que ser conscientes de que hay ciertos días que nuestra libertad deambulatoria se va a ver afectada por procesiones y manifestaciones. Y yo lo que observo a veces es que los que usan esa libertad religiosa no son suficientemente conscientes de que molestan a otra gente. Este sábado a las 6 de la mañana nos hemos despertado en mi casa preocupados
porque de pronto se oía una cohetería, ha dicho Paco, ¿no? Porque aquello no era un castillo de fuegos artificiales, ¿no? Sino era muchísimo ruido que durante un breve momento pues pensamos hasta que era un atentado, ¿no? Bueno, ya en el segundo siguiente pensamos, no, ¿quién estará celebrando a alguien? O unos juerguistas. ¿Quién estará de fiesta, no? Unos juerguistas, claro, algunos juerguistas. No se nos pudo pensar que era la aurora de la Virgen de la Angustia. Hombre, parece excesivo que saquen a la Virgen de la Angustia a las 6 de la mañana, me parece muy bien, pero que tenga que acompañarla de cohetes, claro. Creo que deberían ser un poco más responsables. Los que están, insisto, están ejerciendo su derecho a la libertad religiosa, y los que no lo ejercemos tenemos que ser conscientes de que eso nos puede molestar. Pero lo que sea excesivo no tenemos necesidad. Lo mismo que no tenemos, deberían, cuando ejercen su libertad religiosa, deberían de ponerle a las velas, de ponerle un pequeño protector, porque es que luego las calles se quedan llenas de cera. Y hay accidentes. Y no me lo claro, te voy a contar yo que ya me he caído. Mis niños y yo nos hemos caído ya por Granada varias veces, sí. ¿No? Y a mí me encantan las procesiones, pero no veo tan difícil, no creo que afecte tantísimo a la simbología y a la estética ponerle a las velas debajo un pequeño protector para que la cera se quede ahí. Entonces, creo que todo el mundo tenemos que convencernos de que cuando alguien ejerce un derecho, otros sufrimos un poco las consecuencias, pero nos gustaría que esas consecuencias fueran las mínimas imprescindibles, ¿no? Sí, eso es, creo que es muy interesante lo que estás planteando. Un segundo, Paco, que hable Ah, Juan. perdón. Yo decir, claro, SIC, porque estoy de acuerdo con lo que se dice con respecto a la libertad religiosa y a las procesiones, que lo que pasa es que estamos pasando de una Semana Santa en la que efectivamente a mí también me gusta, y el componente estético, el componente cultural es interesante, y la saeta me parece uno de los cantes más interesantes del flamenco, solo lo podemos escuchar en Semana Santa, bien, pero dicho eso, creo que estamos convirtiendo la Semana Santa en un año santo, porque ya cada vez hay más procesiones, y sí es verdad que en Semana Santa puede haber un ingreso, puede repercutir desde el punto de vista económico por el turismo, pero a lo largo del año ya llega a ser insoportable. Y lo de los cohetes a las 6 de la mañana, es decir, que tú tengas la libertad, por supuesto, de expresarte desde el punto de vista de la libertad religiosa, pero ya que tengas que hacer que todo el mundo se despierta a la aurora para ver a la Virgen de la Angustia, me parece excesivo. Y termino. Viví en el Realejo porque tenía muchas ganas de vivir en el Realejo. Yo todavía tengo ese punto romántico del barrio judío, toda esa orquestación de los Cármenes que me parece tan bonita, que hay por el Barranco del Abogado hacia la izquierda, donde está el Carmen de los Rodríguez Acosta, la fundación. Todo eso me parece precioso. Viví en el Campo del Príncipe y me echaron del Campo del Príncipe porque cantaba flamenco. Es decir, uno de los sitios más flamencos del mundo. Recuerdo que los vecinos del barrio de toda la vida, pero ¿cómo va a ser eso? Me echó precisamente, me echaron es un decir, la vecina de abajo, que no era del Realejo, que es como tantos vecinos que se van al Albaicín, que vienen de otros sitios, la mayoría son forasteros y no entienden muchas veces, a dónde van ni quizá tampoco de dónde vienen. Pero dicho esto, los problemas de Realejo vienen de muy lejos. Es decir, yo recuerdo la calle Molino en los años 80 y 90 era también un caos. La calle Molino es insufrible, absolutamente insufrible. ¿Por qué plantean los problemas ahora? Creo que no hemos hablado, pero los vecinos se quejan mucho del ruido también, y de que es un barrio abierto 24 horas. Y de la Sala Príncipe, que ha comenzado, según ellos, según dicen, ha comenzado actividades que les perjudican. Es decir, hay que escucarlo, y al final uno acaba teniendo la sensación, cuando ve la respuesta que da el ayuntamiento, de que no existe ningún plan. Bueno, hay dos temas. Que acaba de plantear Juan es interesante, que es el tema de la Sala Príncipe. Ese asunto sí lo conozco muy bien. Durante años, muchísimos años, ahí ha habido una sala rociera con borracheras rocieras que son bastante más escandalosas, o igual de escandalosas que las borracheras del rock, que son cerveceras, y nadie ha protestado, nadie ha dicho absolutamente nada. Cuando se ha planteado un tipo de cultura diferente, rock, hip hop, ya se molesta, y molesta muchísimo. No es cierta la salida acústica esa que enloquece a los vecinos, no es cierta, porque, estuve haciendo un reportaje sobre esa cuestión, el audio que sale de allí no es ese. Eso por un lado. Es decir, molestan unas cosas, pero no molestan. Yo creo que un aspecto de la vecindad es
un tipo de público añejo o muy granadino en el sentido de tener una serie de tradiciones muy arraigadas, que le importa su tradición, pero no la tradición colectiva de que sea un barrio limpio acústicamente, que sea un barrio habitable. Y luego hay otra cuestión que me ha parecido muy interesante, que le ha sacado Agustín, que es el tema de la libertad religiosa. O sea, existe la libertad de unos para manifestarse, decía, el 14 de abril. Ya la gente no se manifiesta el 14 de abril, excepto ahora con la camiseta de la selección española, que les preocupa enormemente. Ya en el 14 de abril ya no, casi ni se celebra. Pero lo de la Virgen de la Angustia, por Dios santo, es un día sí y otro también, una ofrenda floral, los moteros que van también con flores a María, que Madre Nuestra es, bueno, es un día y otro, otra procesión. Es la patrona de Granada, ¿no? Muy bien, ya, pero hablamos de libertad, hablamos de esa libertad que se niega. No, y luego el tema de la libertad religiosa, vamos a empezar a traducirlo con un poquito más de criterio y hablemos de economía. O sea, hablemos de economía. Cuando hablemos de religión, cuando continuemos hablando de religión en este país, vamos a hablar también de dinero. ¿Cuánto genera eso? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Por qué tienen ese poder tan absoluto en el ayuntamiento? Ayuntamientos que se supone que son laicos, que no deben imponer eso. Tienen ese poder tan inmenso en los medios de comunicación. ¿Por qué manda tanto esta gente? Es un poder económico, no es un poder religioso. Habrá mucha gente que sí tenga ese fervor religioso y lo... Se sabría, sí, se sabría. Bueno, no sé si queréis añadir algo más a lo que ha dicho rápidamente, porque nos quedan 6 minutos. No, Estamos rápidamente del tema. O de hablar con Paco Espinola de este tema. Vamos a ver. La Iglesia podrá ser un poder social, económico, cultural, todo lo que queramos, pero como yo soy jurista, cuando veo una manifestación, digo, están ejerciendo un derecho, ¿vale? Y las últimas manifestaciones, pues, o el derecho de huelga. El derecho de huelga hace que algunos ciudadanos tengan problemas para llegar a su trabajo. Lo que yo quiero decir es que cualquier derecho social tiene unas repercusiones indirectas hacia los ciudadanos que debemos de comprender los ciudadanos, ¿eh? Porque si hay una huelga de taxistas, pues no hay taxis, o los taxis son servicios mínimos. Entonces, lo mismo que comprendemos eso, tenemos que comprender que las congregaciones religiosas tienen derecho a sacar sus santos, tienen derecho. Lo que yo les digo a esas congregaciones religiosas es que miren un poco por los que no vamos con ellos, que miren la forma de ejercer, o que no son de su religión, ejercer ese derecho. No, pero da igual que sean que no sean. Yo me puedo confesar aquí como católico en público, pero no por eso me gusta que la Virgen de la Angustia me despierta a las 6 de la mañana. Yo ya iré cuando tenga tiempo y me apetezca a rezarle un poquito, ¿no? Que para eso soy del barrio. Lo que quiero decir es que hay una cosa en derecho que se llama la epiqueia, y es usar las leyes de una forma razonable. Entonces, no les niego el derecho a manifestarse o a procesionar, no se lo niego. Lo que les pido es que lo utilicen con epiqueia, procurando molestar lo menos posible. Si tienen que salir a las 6 de la mañana porque es la aurora, que salgan. Pero, hombre, que no tiran cohetes, ¿no? ¿Debe el ayuntamiento, pregunto, intervenir en este tipo de cosas? Porque entiendo que cada procesión necesita un permiso municipal, por lo menos de ocupación de calle. Entiendo que el permiso municipal debe pedirlo y autorizarlo al ayuntamiento. Que intervenir porque es una ocupación de la vía pública. Pero al ayuntamiento se le ha protestado y desde el ayuntamiento han contestado que quien ordena esas procesiones es la autoridad eclesiástica, el obispado. Bueno, pues estás ocupando una calle, ¿no? Entiendo que tiene... No sé si puede justificar o no dar una ha sido la respuesta que ha dado el ayuntamiento. Sí, exactamente. Pues, no me parece correcto. No es la autoridad competente. No lo es. Agustín lo mismo tiene algo que... La forma, no sé si se llama la tradicional, ¿no? La forma tradicional es que quien organiza las procesiones es la autoridad eclesiástica, que se lo comunica al ayuntamiento. Entonces, comunica, no pide autorización. No, solo comunica. Hay algunos ayuntamientos que a partir de las últimas elecciones, por ejemplo el ayuntamiento de Valencia, ha hecho una ordenanza especial y sí que establece la autorización.
régimen que ha sido recurrido y posiblemente es inconstitucional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Entonces, los derechos fundamentales no están sometidos a autorización. Lo que pueden es prohibirse, pero no autorizarse. No sé si notáis, hay una cosa, la tú que diferencia, eres jurista, ¿no? a ver si me estoy preguntando, quiero aclararme. Un derecho fundamental que consiste en invadir en fechas concretas en un momento determinado, me parece adecuado que esté regulado por fechas ese derecho fundamental a manifestarse, a expresarse. Muy bien. Por eso difiero de ti de lo que comentaba antes de la huelga o de la celebración. Bueno, la huelga es una necesidad, en una situación límite de una necesidad se plantea una huelga. No, perdóname, o sea, tú lo verás así, pero tan derechos fundamentales la libertad religiosa como el derecho de huelga. Sí, no, pero si yo no estoy negando, faltaría más que negásemos la libertad religiosa. Faltaría más a estas alturas con los católicos que somos. O sea, es decir, no se podría... hombre, no son tan libres los musulmanes de irse a tomarse un té al triunfo porque dicen que se está ofendiendo, incluso lo agreden y tal, pero bueno, es otro tipo de libertad religiosa interna de los que practican esas religiones, pero en fin, a ver, existe una regulación cronológica por el calendario que dice que durante ciertas fechas, es decir, durante una semana, tú tienes el derecho fundamental de ocupar una ciudad. Eso es así, estoy preguntando, no estoy polemizando. Durante una semana, que ya, como decía Juanito, ya no es una semana, sino que es un año de Semana Santa, tú tienes derecho, te protege la ley para que tú, durante una semana, cortes la vida de una ciudad. Tienes poquitos segundos, pero... La respuesta es contado así, ¿no. Dicho así, no. En el otro si tú segundo que falta, si manipulas la pregunta, pero no estoy manipulando. La respuesta viene forzada. Te estoy contando la realidad. No, esa no es la realidad. La realidad es que durante una semana las procesiones se organizan de común acuerdo con el ayuntamiento que garantiza la movilidad dentro de la ciudad de forma distinta a como lo hace. Se tiran una semana que el niño nace, al poco lo matan, otra semana más, no sé. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. No hemos hablado ni de Cataluña. No nos ha dado tiempo a Con la hablar Iglesia de hemos Cataluña tocado. con la que tenemos encima y contra Venezuela. contra Venezuela. Bueno, se nos han quedado algunos temas en el tintero. tintero. Quería Paco hablar de la Alhambra y esa proposición de pacto para sacarla de... Vale, pero eso se puede hacer la semana que Eso se puede viene. hacer en cualquier momento, porque la Alhambra da para mucho con lo que arrastra la Alhambra y los conflictos políticos que la han podido utilizar para determinados intereses. En fin, lo haremos en otras semanas. Juan, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Agustín, como siempre, también igualmente. Un Enrique, placer. Paco, encantada. Igualmente. Nos vamos, como siempre, la semana que viene volvemos. Estrella.